Que el amor y la paz de Cristo sean vuestros corazones, pidiéndole a Jesucristo que nos ayude cada día más para estar llenos de su presencia y en el momento que nos llame a cuentas, estemos bien. Sin más preámbulo, puede abrir su Biblia en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Y la palabra del Eterno se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Gracias, Padre Celestial, porque me brindas otra oportunidad para tratar de llevar luz para algunos que se encuentran en oscuridad. Gracias porque eres tú, solamente tú, Padre Celestial, que nos mantiene de pie con tu gran misericordia y con tu gran amor, porque ni así llenos de ti llegamos a ser siervos inútiles. Te pedimos, oh Eterno, que solamente sea tu presencia la que esté cada día en nuestros corazones. Señor Jesucristo, te pido que sea la voz de tu Espíritu Santo que hable a través de tu siervo y que no me permitas dañar ni torcer tus escrituras. Y el pueblo de Dios dice, amén. El sermón de hoy quise denominarlo esos que tuercen las escrituras. En Isaías 3, 12, 15, los opresores de mi pueblo son muchos, y las mujeres se enseñorean del pueblo mío. Los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra los príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Que majáis mi pueblo y molestáis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. En 2 de Pedro 3, 15, 18, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas y en estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, y las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor el Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuáles son las características que poseen los que tuercen la palabra del Eterno? Pongan mucha atención, porque esto no solamente es para una religión que a mediados o a la mitad, de la enseñanza voy a atacar con toda la palabra, con el martillo de la palabra. ¿Por qué digo atacar antes de que salga uno ahí haciendo faramayas y cosas que no son? Porque yo no ataco a las ovejas. Yo ataco a los maestros falsos, a los que se dicen ser enseñadores y lo que hacen es engañar a la grey. Ese es parte de mi trabajo, gracias a Dios, y Dios tiene personas específicas en todo su cuerpo y yo formo parte de esa parte de ese cuerpo de que Jesucristo quiere que nosotros hagamos. Así que pongan mucha atención. ¿Cuáles son las características que los que tuercen la palabra? Son indoctos. Indoctos amantes del gestrón 1 como partícula negativa y gestrón 3129 ignorante indocto. Los indoctos no quiere decir los que carezcan de no quiere decir son los que no tienen, son los que ellos tienen, no es que carezcan de enseñanza humana, sino los que no tienen la iluminación impartida por el Espíritu Santo.
Los eruditos humanos han sido a menudo los más deficientes en la enseñanza espiritual y han originado la mayor parte de las herejías. Por eso le dije que ponga mucha atención, porque un indocto no es una persona que no tenga conocimiento. Tienen conocimiento, tienen mucho conocimiento, mucha letra, pero no tienen esa iluminación impartida por el Espíritu Santo de Dios, para que pongan mucha atención. En segunda de Timoteo 2:23 dice, vocablo griego diferente, sin sabiduría, sin educación. Cuando se estudia la religión como una ciencia, nada más. Cuando se estudia para conocer nuestro deber, nada es más fácil. Son inconstantes, dice la palabra. Asterictos, como partícula negativa, no fijo. Figurativamente, vacilante e inconstante. E inconstantes, no establecidos aún en lo que han aprendido, sacudidos por toda dificultad aparente, quienes son los textos oscuros, en vez de esperar que Dios por su Espíritu los enclarezca y los lleve a toda verdad. Pero ellos llevan los textos de la Escritura con impaciencia y adoptan ideas torcidas. Punto 3. Los que tuercen. Estromblo, de un derivado del gestrón 4762. Apretar, específicamente torturar, por el espotro, pero solo figurativamente pervertir o torcer. Tuercen, fuerzan y tuercen propiamente con un destornillador lo que en sí es derecho. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:18, sunapago, de partir juntos, transportar con seducir, pasivamente, someterse, arrastrar, asociarse. Bendito sea Dios. El error de los inicuos arrastran a errores. Segunda de Pedro, como ya lo hemos leído, 3:17. Así que vosotros, os amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Las cuestiones necias e insensatas engendran contiendas. En 2 de Timoteo 2:23-26. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendras contienda, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. En 2 Timoteo 2:23, no hagas caso a las discusiones que no tienen ton ni son, ya sabes que terminan en peleas. En 2 Timoteo 2:24-26, a un siervo del Señor no debe andar en peleas, al contrario, debe ser bueno con todos, debe ser apto para enseñar, debe tener paciencia, corregir con corazón humilde a los rebeldes, esperando que Dios haga que se vuelvan a él y conozcan la verdad, a fin que se despierten y escapen de la trampa del diablo. Los tiene presos para hacer de ellos lo que quiera. Las vanas palabras conducen a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena. En 2 de Timoteo 2:16-18, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Filiteo, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. En la versión Dios habla hoy, en 2 de Timoteo 2:16-18, dice, evita palabrerías mundanas y vacías, porque los que hablan así se hunden cada vez más en su maldad, y su enseñanza se extiende como un cáncer. Esto es lo que sucede con Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que nuestra resurrección ya ha tenido lugar, y andan trastornando de esa manera la fe de algunos. Bendito sea el Dios eterno. Evita, está por encima, separado de y superior
Havanas, opuesto a la verdad. Versículo 15. Parlerías, como voz fuerte opuesta a la palabra templada. Tito 3:9. Adelante irán, aumentarán, abrirán camino hacia adelante, imagen tomada de la avanzada que corta con todo obstáculo delante de un ejército en la marcha. Ellos fingen progreso. El único progreso que hacen es mayor grado de impiedad. Tengan mucho cuidado. Está la palabra carcomerá, lit. Tendrá apacentadero, frase figurada por decir comerá. El progreso consumidor de la muerte es la imagen. Ellos prometen a sus discípulos ricos pastos espirituales, mas los únicos pastos son los de un cáncer espiritual que carcomen sus órganos vitales, gangrena o cáncer. Himeneo puede notar en 1 Timoteo 1:20, después de su excomunión, cuando fue sacado, parece que fue recibido de nuevo en la iglesia y que nuevamente la había molestado, porque seguían lo mismo. En 1 Timoteo 1:18-20, este mandamiento dijo Timoteo te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, miles por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Himeneo, vamos a tratar de explicar eso. No hay dificultad en suponer que él es Himeneo de segunda de Timoteo, 2:17, aunque entregado a Satanás, el Señor de todos los que están afuera de la iglesia, el ejecutor de la ira de los desobedientes, cuando le es permitido por Dios, en 1 Corintios 5:5 y 2 Corintios 12:7. Quiero que lo lean y pongan mucha atención en esos versículos. Fue probablemente restaurado en la iglesia después y otra vez la molestó. Pablo, en su carácter de apóstol, aunque distante en Roma, pronunció la sentencia a ser ejecutado en Éfeso, la cual probablemente incluía la excomunión de los ofensores. En Mateo 18:17-18, en esa lista lo que le agarró ya lo había explicado en uno de los estudios pasados. La sentencia obraba no solo espiritualmente, sino también físicamente. Una enfermedad o alguna visitación de Dios que caía sobre la persona excomulgada a fin de traerla al arrepentimiento y a la salvación. La persona de Alejandro que es mencionada aquí es tal vez el candelero que hizo a Pablo muchos males cuando éste visitó a Éfeso. El entregarlo a Satanás fue probablemente la consecuencia de que había resistido al apóstol en 2 de Timoteo 4:14. Como la misma sentencia contra Himeneo fue consecuencia de que él decía que la resurrección es ya hecha. En 2 de Timoteo 2:18. El haber echado de sí la buena conciencia, naturalmente, produjo naufragio respecto de la fe. Si la religión de uno no mejora sus principios morales, sus deficiencias morales corromperán su religión. La lluvia que cae pura del cielo no contaminará pura si es recibida, si nosotros estamos limpios, ¿verdad? Tengan la plena seguridad, porque si estamos sucios no vamos a poder recibirla. Es posible que el que es Alejandro en estos textos era judío, presentado por los judíos contra Pablo en el alboroto de Éfeso, en Hechos 19:33, para que aprendan y no para que aprendiesen, dando a entender que el efecto continúa, que la sentencia es la perdición. Hay que tenerlo muy claro. Todavía no ha sido quitada. Vamos a ver cómo tratamos de... Ahora sí, ya les regalé qué es lo que el apóstol Pablo es mencionado en las epístolas de Pedro, cómo es que tuercen las escrituras. Para que tenganlo claro, la persona que tuerce las escrituras, para hacer un resumen de lo que acaba de decir, no son personas que no conocen de letra, no son personas que no conocen de escritura,
Son personas que conocen de escritura, pero carecen de esa píldora espiritual que es derramada por el Espíritu Santo. Entonces lo vuelvo a reiterar. Persona que tuerce las escrituras, como dice el apóstol Pedro, son personas que conocen de escritura, personas estudiosas en la letra, pero son los que carecen de la visión del Espíritu Santo, para que quedemos claros. Así, si ya regalé qué es, deshuesando prácticamente lo que dice el apóstol Pedro, ahora sí, vamos a la esencia del mensaje. Voy a regalar luz que viene de la palabra de Dios, como dice en el Salmo 119, versículo 105. Para que nosotros entendamos y comprendamos que, como ya lo dije, persona que tuerce las escrituras no es una persona que no conozca letra, pero sí carece de la visión espiritual. Los indoctos del grupo de los religiosos, como los testigos de Jehová, y su herejía en su propia traducción, y esto no es para los engañadores, esto es para los que engañan. Y si algún miembro de esta religión está escuchando, salga de pronto de esa mentira diabólica. Solo ponga mucha atención lo que voy a narrar, en el amor de Cristo lo digo, y que el Espíritu Santo lo cambie. Las malas traducciones de la Biblia de los testigos de Jehová, o traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Ponga mucha atención por el amor de Cristo, para que si usted no es testigo, por lo menos para que aprenda, busque papel y lápiz para que corrobore lo que le voy a decir, no crea todo lo que digo, vaya y busque la escritura y busque la presencia del Espíritu Santo. Como siempre digo, el hombre miente, el hombre tuerce, el hombre se equivoca, el hombre engaña. Solamente el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a toda verdad. Así lo dice la Escritura. Y si lo cree conmigo, tiene que hacer eso. Porque así hago yo. Se lo digo como ejemplo. Así hago yo cuando a mí me mandan un video o me mandan preguntas por el lado del correo electrónico. Siempre lo trato de buscar que el Espíritu Santo me ayude, porque podré tener conocimiento de la palabra, podré tener conocimiento de la letra, pero como digo, y como dijo el apóstol Pedro, tenemos que tener esa visión espiritual, porque si no, no vamos a poder hacer nada, porque seguiremos con dogmas de hombres y no con la presencia del Espíritu Santo. Entonces, asimismo les doy el consejo a ustedes que tal vez ya tienen años de estar en la batalla o están empezando. Entonces, que solamente sea el Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad y que Él nos diga qué tenemos que hacer y que Él nos dirija, porque si no podemos aceptar que Él nos dirija, estamos mal. Vuelvas a arrepentir de nuevo y ponga toda su alma, su espíritu, corazón y mente en las manos del Espíritu Santo, que es nuestro amado Dios, nuestro amado Cristo, nuestro amado Jesucristo. Es el alfa y el omega, es el verbo hecho carne. Entonces hay que tenerlo muy claro. Busque papel y lápiz para que apunte los capítulos y versículos que voy a dar, para que usted corrobore también y busque más y investigue más, y si encuentra algo más, me lo puede hacer llegar por el correo electrónico. En Colosenses 1, 15, 17, las palabras las otras son adicionadas 4 veces. Tales palabras no se hallan en el griego, ni tampoco como requeridas por el texto. En estos versículos, Jesucristo es descrito como el creador de todas las cosas, debido a que la organización de los testigos de Jehová creen que Jesús es un ser creado. Han adicionado las palabras, las otras, referencias a las cuales criadas para pretender mostrar así que Jesús existió antes de todas las otras cosas, dando a entender que Él fue criado. Vamos a Zacarías 12:10. En este versículo es Dios quien habla y dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron y lloraron, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Los testigos de Jehová cambiaron las palabras a mí por aquel, de forma que en la Biblia de ellos dice: y ciertamente mirarán a aquel a quien traspasaron. Como los testigos de Jehová niegan que Jesús es Dios en la carne,
Este texto de Zacarías 12:10 presentaría por su doctrina un problema obvio, de modo que cambiaría el texto bíblico. En Juan 1:1, ellos vierten el versículo como refiriéndose a un Dios. Hago un paréntesis, estoy tratando de demostrar, no son los errores, son las herejías de esta Biblia, que de estos falsos maestros, como dije muy claro al principio del pequeño estudio, que los indoctos y los que tuercen no son personas que no conocen de letra. Entonces, ellos conocen de letra, entonces, pero carecen del Espíritu Santo. Ellos hicieron no se puede ni mencionar esa palabra, porque sinceramente no hay palabra que lo que hicieron. Pero vamos a seguir viendo cuáles fueron los cambios que hicieron ellos en la nueva traducción que tienen. Y ellos ya han tenido varias traducciones, pero como se ponen en contra de la doctrina de ellos, entonces ellos van a ir cambiando. Ok, pero no importa, pero vamos a ver cómo está la traducción de la versión TNM, así se le llama. Ok, dice así, en Juan 1:1, ellos vierten el versículo como refiriéndose a un Dios. Nuevamente esto se debe a que niegan que Jesús, y se ven forzados a cambiar nuevamente la Biblia para que coincida con la teología de ellos. En la versión que estoy mencionando, dice, en el principio la palabra era, pongan mucha atención, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era con Dios. Recordemos que esta traducción fue tomada de los coptos del manuscritos escritos por el grupo en el segundo siglo, cuando todavía no se había definido el original o la doctrina de la Trinidad, pero con evidencias sabemos que este versículo en el original no se encuentra con el artículo un. Pongan mucha atención. Mateo 2:11. En este versículo la palabra griega que se utiliza es proskuneo, que significa adorar. Es traducida como rendir homenaje. Esto puede indicar mostrar respeto, honrar, aún inclinarse ante alguien, ya que para ellos Jesús es un ser creado, no puede ser adorado. La misma traducción de la palabra proskuneo se encuentra en Mateo 2:11, Mateo 14:33 y Mateo 28:9. Sin embargo, cometieron un error en Hebreos 1:6, donde traducen como adorar el mismo término referido a Jesucristo, pero cuando introducen de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios le adoren. Hebreos 1:8. Este es un versículo en el cual Dios Padre llama Dios a Jesús, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad, en el centro de tu reino. Como los testigos de Jehová tampoco aceptan esto, una vez más, cambian la Biblia para que se adapte a la teología de ellos, han traducido el versículo como Dios en tu trono. El problema que los testigos de Jehová tienen con esta traducción es que el autor de Hebreos cita el Salmo 45:6, cuyo texto hebreo no admite confusión alguna. Dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, centro de justicia en el centro de tu reino. Lo interesante es que para justificar su traducción del Nuevo Testamento, los testigos han cambiado también el texto hebreos del Salmo para que concuerde con la teología de ellos. Si usted es testigo y se encuentra escuchando esto, busque las escrituras hebreas en el idioma español y compara este versículo del Salmo con su traducción del Nuevo Mundo. Formas de testimoniar empleado la Biblia. Juan 1:1. Los testigos de Jehová lo traducen así. En el principio la palabra era, la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Si Jesús es un Dios, no significa esto que hay dos dioses. Ellos a menudo responden sí, pero Jesús no es el Dios todopoderoso, solamente un Dios poderoso y además
Hay algunos en la Biblia que son llamados dioses sin serlo. El problema aquí es que todo Dios, aparte de Jehová, es un falso Dios. Dios dice que no tengas ningún otro Dios delante de él en Éxodo 23, porque los tales son dioses por naturaleza en Gálatas 4:8. Colosenses 1:15. Es empleado por los testigos de Jehová para decir que Jesús es el primer ser creado. El versículo dice, el Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Los testigos de Jehová sostienen que el primogénito significa el primero en ser criado. Esto es incorrecto, porque hay una palabra griega que usa para primero criado, pero no es la que aquí se emplea. El término empleado es prototokos, que significa primogénito, de protos, que significa primero, y de ticto, que es engendrar, producir, traer. En el Nuevo Testamento no se emplea la palabra que significa primero criado, ya que esta palabra sería protoctictos. Yo casi no sé nada de griego, ahí me disculpan. Que viene de proto, primero, y ticto, con K al principio. Crear, como se dijo, no se emplea en Colosenses 1:15. Primogénito puede ciertamente significar el primero hijo en nacer en una familia, sin embargo también puede indicar preeminencia. Por ejemplo, en Jeremías 31:9, el título de primogénito es adjudicado a uno de la tribu del reino del norte de Israel, Irán, como lloro, mas con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de agua por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Comprender la cultura bíblica es importante cuando se interpreta las escrituras. Primogénito era un título no solamente del primer varón nacido, sino preeminencia, que es precisamente la forma en que se usa cuando se dice Jesús es el primogénito. En la Biblia de los testigos de Jehová, en Colosenses 1:15-17, tiene 4 ediciones. Esta versión dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él todas las cosas fueron criadas en los cielos y sobre la tierra, y las cosas visibles y las cosas invisibles, no importa que sean tronos o señoríos, o gobiernos o autoridades, todas las cosas han sido criadas mediante él, y para él también él es antes de todas las otras cosas, y por medio de él se hizo todas las cosas, las otras cosas existieran. Estas adiciones en esta traducción del Nuevo Mundo está entre corches. Los testigos afirman que ellos saben que estas adiciones no se hallan en las escrituras griegas, pero que la expresión está implícita y es correcta ponerla. Pongan mucha atención, ellos lo encierran en corches, eso quiere decir que eso no hay nada ahí, es pura letra. En lugar de refutar la mala traducción, simplemente preguntarle a un testigo, si esto significa que Jesús crió todo, ellos dirían que sí. Repase esto y sea muy claro, logrando que ellos admitan que Jesús fue quien lo crió todo. Entonces vayan a Isaías 44:24. Así dijo Jehová tu Redentor, que formó desde el vientre yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo los cielos y que extiendo la tierra por sí misma. Si Jesús lo crió todo, entonces, ¿por qué este versículo dice que Jehová lo crió todo, él solo por sí mismo? La única respuesta es que Jehová no es simplemente el nombre del Padre, sino el nombre del Dios Trino. Por tanto, ya que Jesús es Dios, la carne puede decirse que Jesús lo crió todo y que solo Jehová lo hizo. También puede pedirles que lean Colosenses 1:15-17, omitiendo las palabras entre corches. Encontrarán que es una experiencia interesante. En la Biblia de los testigos de Jehová, en Juan 8:58 dice, antes de que Abraham viniese a existir, yo he sido. Oiga lo que dice. Ellos han traducido
El tiempo presente del griego, eco, eimi, yo soy, como si fuese proscuamperfecto, yo he sido, ego, emet. En el Nuevo Testamento esta traducción es incorrecta, ya que Jesús estaba aludiendo al versículo de Éxodo 3:14 en el Antiguo Testamento, donde Dios le estaba diciendo a Moisés quién era él. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Jesús estaba empleado su título divino, yo soy. El testigo de Jehová, como es lógico, estará en desacuerdo, entonces pregúntele, si Jesús solo dijo que él había sido antes de que Abraham, ¿por qué el siguiente versículo dice que los judíos recogieron piedras para matarlo? Además, aproximadamente 250 años antes de Cristo, los judíos traducen las escrituras hebreas al griego. Esta traducción es llamada la Septuaginta. En la Septuaginta en Éxodo 3:14 es traducida al griego en tiempo presente. Es decir, yo soy. La traducción correcta es pues, antes que Abraham fuese, yo soy. Si este versículo realmente debía ser traducido, yo he sido, ¿por qué entonces los judíos intentaron matar a Jesús? La respuesta es simple. Ellos sabían que él estaba afirmando ser Dios. Vea el siguiente ejemplo, en Juan 10:30-34. Hay una parte donde los fariseos dicen que Jesús se hacía a sí mismo Dios en el versículo 33. Yo y el Padre somos uno. Entonces los judíos volvieron a tomar las piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por cual en ellas apedreáis. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois, bendito sea Jehová. Usted puede decir, ¿lo ve? Hasta los judíos sabían que estaba afirmando ser Dios. El testigo de Jehová, si es suficientemente despierto, dirá algo como, Jesús no era Dios, los judíos solo supieron que Jesús estaba afirmando ser Dios. Entonces usted puede decir, oh, ya veo, entonces aclaremos esto. Vamos a aclararlo. ¿Concuerda usted con los fariseos en que Jesús no era Dios? ¿O eso es correcto? Al testigo no le gustaría darle cuenta que concuerda con los fariseos, jamás de lo jamás. El siguiente grupo de los versículos sugiere fuertemente una pluralidad en la deidad. Estos versículos están correctamente traducidos de la Biblia, de los testigos de Jehová, de forma que pueden alentarlos a usar en su propia versión, lógicamente. La nueva versión internacional de la Biblia no es tan literal en los versículos de Amós, de modo que recomiendo que empleen la Reina Valera o versión 60 o la Biblia de las Américas porque están casi iguales y los van a enredar. En Génesis 1:26 entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ellos dirán que fueron los ángeles quienes ayudaron a Dios a hacer al hombre. Sin embargo, no existe evidencia bíblica para apoyar esa idea. Dios es el único creador. También puede llevarlo a Colosenses 1:15-17, donde se dice que Jesús es el creador de todas las cosas, lo que incluye al hombre. Génesis 19:24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. ¿Está diciendo esto que hay dos personas en Dios? ¿Dos Jehovás? En Amós 4:10-11, envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastornaré, como Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón, escapado del juego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. ¿Quién habla? Es Jehová. Y él dice, os trastorné, como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. Muy interesante. En Isaías 44:6 dice así, así dice Jehová, Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay otro Dios. ¿Verdad también? En Isaías 48:16,
si le está leyendo estos versículos a un testigo de Jehová, podría responder algo como: ¿está usted intentando demostrar la Trinidad con estos textos? A lo que usted puede responder: ¿le parece a usted que hablan de la Trinidad? Eso no es muy interesante. En Juan 20:25 dice: le dijeron pues a los otros discípulos: al Señor hemos visto, y les dijo Tomás: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Los testigos de Jehová niegan que Jesús fuese clavado en la cruz. Ellos dicen que fue clavado en una estaca de tormento, en cual sus muñecas fueron hundidas sobre su cabeza y atravesadas por el único clavo. Bueno, si esto fuese cierto, ¿por qué Tomás dice: si no vieren en sus manos las señales de los clavos? La palabra empleada en griego y traducida para clavos es helos, la cual está en plural. Por lo tanto, se empleó más de un clavo para fijar las manos de Cristo en la crucifixión. ¿Cuántos primeros y últimos hay? En la Biblia tanto Dios como Jesús son llamados el primero y el último, debido a que Dios dice que no hay otro Dios aparte de Él, y que a Dios y a Jesús se les aplica el mismo título. Esto representa un problema para los testigos de Jehová. En Isaías 44:6, así dice Jehová, el Rey de Israel, su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay otro Dios. Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, el Shaddai. Apocalipsis 1:17-18, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y lo puso a diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y el que estuvo muerto, más que el que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Obviamente en Apocalipsis 1:17-18 solo se puede referir a Jesucristo. Apocalipsis 22:12-13, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Aquí se dice que el alfa y el omega, el principio y el último, son una misma persona. También en este momento puede ir a Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este versículo se dice que Jesús es quien viene pronto, y por tanto Jehová y Jesús son lo mismo. Compréndalo. El Espíritu Santo. Los testigos de Jehová enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza activa como las corrientes eléctricas. Digan que sea un ser vivo y personal. Esto se debe obviamente que rechazan la Trinidad. Sin embargo, si el Espíritu Santo es simplemente una fuerza, entonces lea esto. ¿Por qué se llama Dios? En Hechos 5:3-5. ¿Cómo es que puede enseñar? En Juan 14:26. ¿Cómo se puede blasfemar contra él? En Mateo 12:31-32. ¿Cómo es que puede ser aquel que reconforta? En Hechos 9:31. ¿Cómo es que habla? En Hechos 28:25. ¿Cómo puede ser resistido? En Hechos 7:51. ¿Cómo puede ser entristecido? En Efesios 4:30. ¿Cómo puede Él ayudarnos en nuestras debilidades? En Romanos 8:26. Si el Espíritu Santo es una fuerza, como entonces es posible que le atribuyan tales actividades. Una fuerza no habla, no enseña, no conforta, no hace nada, no entristece. Por tanto, ¿cómo puede guiar? En Romanos 8:14. Ellos dirán que el Espíritu Santo no puede ser una persona porque es derramado en Hechos 2:33, en Hechos 10:45. Sin embargo, es una profecía sobre la crucifixión de Jesús. Se dice de él también que es derramado. He sido derramado como el agua, en el Salmo 22:14. La resurrección de Jesucristo. Los testigos de Jehová niegan la resurrección física de Jesús. Dicen que si el sacrificio de Jesús fue real, entonces el cuerpo debió haber permanecido en la tumba. Afirman que Él resucitó con un cuerpo espiritual, pero no físico. Este cuerpo podía manifestarse visiblemente del mismo modo en que los ángeles se manifestaron en el Antiguo Testamento. Jesús llegó a ser un hombre por nacimiento, por tanto tuvo un cuerpo físico real y permanente. De hecho, ahora mismo Jesús está en el cielo en forma humana. Él aún tiene dos naturalezas, la de Dios y la de hombre. Permanecerá así eternamente. Para la prueba bíblica de que Jesús resucitó el mismo cuerpo y que Él murió, considere
los siguientes versículos. En Lucas 24:39. Mira mis manos y mis pies, ya que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Jesús dijo que un espíritu no tenía carne ni huesos. Por lo tanto, aquí no menciona carne ni sangre. Porque es esto importante, porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 15:50. La sangre de Jesús fue el sacrificio del pecado, Romanos 5:9, derramado en la cruz. Es la sangre la que nos limpia de nuestro pecado, en Hebreos 9:22. En Juan 20:27, Jesús hablándose a Tomás, porque aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela a mi costado y no seas incrédulo. Bendito sea Dios, yo caigo patas para arriba si me dicen eso. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, ¿por qué entonces poseía un cuerpo físico? Ellos responderán que era un cuerpo temporalmente materializado para que los apóstoles creyesen que él había resucitado. Sin embargo, en Juan 2, 19, 22, antes de la crucifixión Jesús ya había dicho: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, debido a que Jesús dijo que levantaría su mismo cuerpo con el que murió. Esto se cumplió según lo dicho. Asimismo, he tratado de demostrar la forma herética que estos falsos maestros han engañado a esas pobres personas. Resumiendo la enseñanza que Dios te lleve a la luz y el entendimiento. Punto número 1. Los testigos de Jehová no aceptan que Dios Jehová está compuesto por más de una persona, incluyendo a Jesús. El original hebreo dice, aquí estoy resumiendo para que lo vuelva a retomar y vuelva a tratar de creer por el amor de Jesucristo. En Zacarías 3:2, entonces Jehová dijo a Satanás: Jehová te reprenda. Aquí obviamente podemos ver 2 Jehovás. Ahora veamos cómo dice la versión de los testigos de Jehová. En Zacarías 3:2, entonces el ángel de Jehová dijo a Satanás: Jehová te reprenda. ¿Está viendo usted la diferencia? En la nueva versión incluye los corcheres. Estos corcheres significa que esto no está en el original hebreo. Así está la Biblia de los testigos. Segundo punto. Los testigos de Jehová no aceptan que el Espíritu Santo sea una persona de parte de la deidad de Dios. El original hebreo dice en Génesis 1:2, ahora bien, resultaba que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad acuosa. Y el Espíritu de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. En la nueva versión de los testigos de Jehová puso cosa totalmente diferente. Veamos cómo dice. En Génesis 1:2, para que me entiendan, estoy dando resumiendo lo que les quise dar, y estoy dando los puntos que están en el hebreo y los puntos que están en la versión de ellos, para que vayan entendiendo y traten de abrir un poquito más los ojos y que el Espíritu Santo nos lleve a todo verdad. En Génesis 1:2, abriendo el resultado, que la tierra se hallaba sin forma y desierta, y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad o cosa, y la fuerza activa de Dios se movía de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Bendito sea Jehová. La palabra ruach, que significa en el original hebreo, nunca se traduce como fuerza activa. Esto es una traducción, sino una interpretación puesta que ellos enseñan que el Espíritu Santo no es una persona, sino la fuerza de Dios en acción. Punto número 3. Los testigos de Jehová no aceptan que Jehová se hizo carne para venir a morir por nuestros pecados en la tierra. La versión original del hebreo dice en Zacarías 12:10. Y ciertamente derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de favor y súplicas, y ciertamente mirarán a mí, a quien traspasaron. En la versión de los testigos de Jehová dice así en Zacarías 12:10. Y ciertamente derramaré sobre la casa de David y sobre las habitaciones de Jerusalén el espíritu de favor y súplicas, y ciertamente mirarán a aquel a quien traspasaron. Señor Jesús. En Zacarías 12:10 fue una profecía dada por Jehová mismo en los tiempos del Antiguo Testamento. Como usted puede ver, los testigos de Jehová cambiaron el versículo, pues que van
va en contra de sus falsas doctrinas. Punto número 4. El siguiente versículo muestra a varias personas, o uno solo, o un solo Dios. El original griego dice así, Juan 1:1. El principio de la palabra era, y la palabra estaba con Dios, Teos, y la palabra era Dios, Teos. La Biblia de los Testigos de Jehová dice, en Juan 1:1, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Es lo que dicen ellos. La forma en que ellos lo cambiaron dan a entender que la palabra es solo un Dios. Inferior artículo indefinido. Un es añadido, ya que esto no existe en el original griego. Esto también implica que hay otros dioses de los cuales Jesús es uno de ellos. Eso es lo que dicen estos señores. En el punto número 5, la Biblia claramente dice que Jesús hizo todas las cosas. En Colosenses 1:16. En el original griego, porque por medio de él todas las cosas fueron criadas, y los cielos sobre la tierra, y todas las cosas visibles y todas las cosas invisibles, no importa que sean tronos o señoríos, o gobiernos, o autoridades, todas las cosas han sido criadas mediante él y para él. Como los testigos de Jehová no aceptan el hecho de que Jesús haya hecho todas las cosas, ellos modificaron sus Biblias para que dijeran lo siguiente. Esta es la versión de los testigos de Jehová. Colosenses 1:16. Porque por medio de él todas las otras cosas, todas las otras cosas fueron criadas, y los cielos y sobre la tierra, y todas las cosas visibles y las cosas invisibles, no importa lo que sean tronos o señoríos o gobiernos o autoridades, todas las otras cosas han sido criadas mediante él y para él. Ay, Señor Jesucristo. Estamos viendo las herejías, las grandes herejías, para que salga usted de ese lugar. Y el que no entre. En el punto 6, la Biblia también dice que Jesús existe antes de todas las cosas. En el original griego, en Colosenses 1:17 también. Él es antes de todas las cosas, y por medio de él se hizo que todas las cosas existieran. Los testigos de Jehová tampoco aceptan esta revelación apostólica, entonces ponen sus propias interpretaciones. En la interpretación de ellos, Colosenses 1:17. También él es antes de todas las otras cosas, y por medio de él se hizo todas las otras cosas existieran. Punto número 7. Como Jesús es Dios, la Biblia ordena a que todos le adoren. En el original griego, en Hebreos 1:6. Pero cuando introducen a su primogénito en la tierra, dice, y es que todos los ángeles de Dios le adoren. Proscuneo. La palabra griega proscuneo significa adorar. Los testigos de Jehová no aceptan que Jesús es Dios, y por lo tanto no aceptan que el hecho de que hay que adorarle. Por lo tanto, ellos modificaron el versículo para que dijera lo siguiente, en la versión de ellos, en la gran herejía, para que vayan entendiendo. En Hebreos 1:6, en la versión de los testigos de Jehová, pero cuando introduce de nuevo a su primogénito en la tierra habitada, dice, y que todos los ángeles de Dios, y que todos los ángeles de Dios le rindan homenaje. Bendito sea Jehová. Cuando la Biblia habla de proscuneo a Jesús, ellos dicen, rindan homenaje. Pero cuando la misma palabra proscuneo es utilizada en referencia a Dios, entonces ellos ponen adorar. Verifique lo que le digo en la misma Biblia de ellos a continuación. Hay que verificarlo. Vea lo que dice Apocalipsis 22:8-9. Pues bien yo, Juan, fui el que oyó y vio estas cosas, y cuando hube oído y visto, caí para adorar, proscuneo, delante de los pies del ángel que me había estado mostrando estas cosas. Pero él me dice, ten cuidado, no hagas eso. Yo simplemente soy coesclavo tuyo y de tus hermanos, que son profetas, y los que están observando las palabras de este rollo. Adora, proscuneo a Dios. Bendito sea Dios. Punto 8. Otro versículo en el cual se le llama a Dios a Jesús es el siguiente. En Hebreos 1:8, mas al Hijo tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, vara de
equidad, la vara de tu reino. Pero ahora leámoslo en la nueva versión de los testigos de Jehová, en Hebreos 1:8. Pero respecto al Hijo, Dios es tu trono para siempre jamás, y el centro de tu reino es el centro de tu rectitud. Señor Jesús. Tu trono es Dios. ¿Qué clase de disparate es este? No solo modificaron este texto griego que fue citado por el apóstol Pablo, sino que también modificaron el original hebreo que se encuentra en Salmos. Qué duro. Digo yo que el apóstol Pablo escribió hebreo porque ya estamos hablando que eso es un enigma. Eso es un enigma. No sabemos sinceramente quién escribió el libro de Hebreos. Pero ahí hay una esencia sumamente grande. Del que escribió el libro de Hebreos tenía que conocer demasiado la ley. Tenía que conocer mucho de Jesucristo y conocer mucho de la gracia porque eso encierra. Tenía que conocer mucho. Pero ya, mismo ahí está Apolos también, que fue una persona, Marcos también, bueno, el apóstol Pablo. Cuidado que Jesucristo también lo pudo haber escrito, entonces. Pero ya eso es un enigma. Entonces ellos también cambiaron hasta el mismo Salmos. Escuche lo que dice el Salmos en el original hebreo. Salmos 45:6. Dios es tu trono hasta tiempo indefinido, aunque para siempre el centro de tu gobernación real es un centro de rectitud. ¿Quedó claro? Hasta ese salmo cambiaron ellos. El punto 9. En el Nuevo Testamento la Biblia nos dice que todos seremos llevados ante el tribunal de Cristo. En el original griego dice Romanos 14:10. Pero ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O porque también menosprecias a tu hermano? Pues todos estaremos de pie ante el tribunal de Cristo. Los testigos de Jehová no aceptan que Jesús sea Dios, por lo tanto no aceptan que el tribunal sea de Cristo. La Biblia de ellos dice en Romanos 14:10, pero ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué también menosprecias a tu hermano? Pues todos estaremos de pie ante el tribunal de Dios. ¿Vio? Lo cambiaron. ¿Se está dando usted cuenta de un patrón de toda referencia que existe en la Biblia a Jesús como Dios es removida o cambiada por los testigos? Punto 10. Los testigos de Jehová también mintieron la palabra de Jehová en el Nuevo Testamento, cosa que no existe en los manuscritos originales de griegos. En los originales griegos, dice en Romanos 14:11. Porque está escrito, tan ciertamente como que vivo yo, dice el Señor, ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua hará conocimiento abierto a Dios. El original griego. Pero escuche lo que dice la palabra griega para decir Señor es kurios. Como le dije, discúlpenme mi forma de griega porque no sé nada de griego. No sé hablar griego. Y significa literalmente Señor. La versión de los testigos de Jehová dice así. En Romanos 14:11. Porque está escrito tan ciertamente como que vivo yo, dice Jehová. Ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua hará reconocimiento abierto a Dios. En Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, dice Jehová Dios, Curios, aquel que es, el que era y el que viene y el todopoderoso. El original griego dice, Señor, refiriéndose a Jesús. Esto usted lo puede comprobar con el texto en los versículos 1 al 7. Este último versículo también nos deja saber que Jesús es el Dios todopoderoso. Hay otros, muchos más versículos, pero son muchos, son demasiados para enumerarnos en la lista. La próxima vez que un testigo de Jehová toque su puerta, déjele saber la verdad. Su religión es una falsa, el profeta es un falso, los maestros son falsos, los maestros son manipuladores de la Biblia, tuercen las escrituras, y que ustedes tienen la verdad y que desean regalarle la verdad. No hay que echarlos, hay que orar por ellos. Yo sé que le va a pasar lo mismo que me pasa a mí me ven, porque me conocen mucho en la zona, me ven y salen huyendo prácticamente, con costo me dicen, hola, nada más, y yo en el nombre de Jesucristo, que el Espíritu Santo los llene, entonces salen como huyendo, como que seguro vieron a Lucifer, pero ni modo, yo cumplo lo que dice Jesucristo, entonces yo tengo que hacer lo que dice Jesucristo, tengo que amarlos, tengo que quererlos, yo no tengo nada contra ellos que andan ahí como los atalayas, como los testigos de Jehová, somos más testigos nosotros, somos más vicarios que ellos, pero algunos no hacemos lo que Jesucristo dice. Entonces,
Ellos lo están haciendo, pero erróneamente, pero ya ni modo. La Biblia debe ser traducida exactamente como fue escrita y debemos dejar que el Espíritu Santo sea quien ayude a la gente a entender lo que ella dice. En Romanos 1:18, porque manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. En Juan 16:13, pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a todos a la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. En Juan 16:14, Él me glorifica, porque tomará de lo mío y os los hará saber. Bendito sea Jehová. Está hablando del Espíritu Santo y está hablando de nuestro mismo Dios. Bendito sea Dios. Si esto fuera muy poca la evidencia, solamente yo quiero que sepa que en la Biblia de los testigos de Jehová le quitaron casi como más de 270 versículos del original griego, que tienen que tenerlo muy claro. Ellos han cambiado tanto la Biblia. Tenían una versión que se llamaba la Biblia Verde. No sé si los testigos de Jehová o de esos de Hueso Colorado conocen esto. Y de todas las visiones de este señor falso, porque sinceramente Carl Russell, totalmente falso. Entonces, si igual puedo aquí quedarme hablándoles de la Casa de los Príncipes, de las visiones, dándole números de las revistas, de los atalayas, de la torre y todo lo demás, que esto es un negociazo, pero de este no es el punto. Estamos aquí hablando realmente lo que Jesucristo a nosotros nos dice en Jeremías 15:19. Esto lo hago porque nosotros como pueblo de Cristo tenemos que amar al prójimo, no solo diciéndole la verdad, también tenemos que tratar de no caer en esas herejías, de no caer en esa destrucción, porque ellos tienen mucha letra, pero como lo expliqué al puro principio, podrá tener mucha letra, pero no tienen la visión, no tienen la revelación, no tienen ese gran amor que Jesucristo a nosotros como verdaderos atalayas, como verdaderos testigos de Jehová, que somos, nos ha regalado su gran Espíritu Santo, que Él es el mismo. Así como dice la palabra en 2 de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas hablando en ellas, de ellas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Como lo expliqué, sabemos que esas personas conocen de Biblia, conocen de Escritura, pero no conocen de la presencia y la revelación del Espíritu Santo. Espero que este pequeño estudio les ayude mucho a tratar de defender la fe que fue dada hacia los santos y que le ayude mucho si estás ahí, metido en esa doctrina, para que salgas de ahí y te arropes con el verdadero evangelio, con la verdadera doctrina que es la que te va a salvar. Espero que te ayude. Padre Celestial, te doy gracias porque eres tú el que me permite hacer esto. Todo está en tus manos, Señor, oh Padre. Cambia y renueva mentes, cambia corazones. Destruye cualquier situación, cualquier cadena, cualquier ligadura del diablo, Padre Celestial, y que se haga tu obra, porque los tiempos son cortos, Padre. Ten misericordia, así como una vez tuviste misericordia de mi alma y extendiste tu mano gloriosa de tu tercer cielo, de tu trono, y me vistes donde estaba tirado como un escombro, como lo más vil. Gracias te doy, Señor, porque eres tú el que nos ayuda a cada momento y a cada situación que sucede en este mundo, porque pronto vas a llegar. Amén y amén.